habrá encontrado alguna vez, que es doña María José Albarracín. Muy buenas noches. Buenas noches, encantada de estar con vosotros. María José Albarracín es licenciada en Medicina y Cirugía, catedrática de Procesos Diagnósticos Clínicos, si no me equivoco. Eso es. Y ha saltado a la fama porque es de las personas que han tratado de explicar desde su leal saber y entender científicamente ante qué nos encontramos con la COVID-19, razón por la cual, como a todos le ha caído la del pulpo, ¿verdad? Pero bueno, ella ha seguido contándolo. Y mañana hay manifestación en Madrid. Sí, efectivamente, yo pertenezco a un colectivo que está invitado a la manifestación y que vamos a asistir, que es Médicos por la Verdad España, y la manifestación de mañana la organiza otro grupo que se llaman Ciudadanos Conscientes y Libres. Entonces ellos decían que, bajo su punto de vista, se estaban vulnerando derechos fundamentales, recogidos incluso en la Carta de los Derechos Humanos de la ONU y en nuestra Constitución española, y llamaban a todos los colectivos que somos críticos con la gestión de esta pandemia a que participáramos. A Médicos por la Verdad nos pareció que efectivamente compartíamos estas reivindicaciones y nos hemos sumado a la manifestación. Naturalmente os van a decir que esas reivindicaciones en realidad son una invitación a multiplicar los contagios. Claro, eso ya contábamos con ello y después probablemente el pico de gripe que todos los años se produce a partir de enero, bueno, yo eso ya lo profeticé, voy a decir así, porque parece que somos profetas, ¿no? Lo pronostiqué ya desde septiembre. Ya dije, bueno, a partir de enero vamos a ver un pico de enfermedad que va a ir aumentando, como todos los años se produce el pico de la gripe, y que a mi modo de ver hay un factor muy importante, aunque probablemente no el único, pero un factor muy importante en ese pico, y es la consecuencia de la vacunación antigripal, particularmente de algunas vacunas antigripales. Precisamente acabamos de hacer un estudio, es un estudio que he completado y que he publicado con 38 referencias científicas, pero hay muchas más. Está publicado en editorial Caguac Nativa, donde ponemos en clara correlación, no correlación, sino demostrando ya la relación, no la correlación, de la vacunación antigripal con la epidemia de una gripe COVID, como la que se produjo el año pasado en primavera. Y esto es así porque ya hay estudios, bueno, la correlación está demostrada por numerosos estudios, pero se añade una publicación científica. Perdón, aquel famoso estudio de Barbastro, no, ese es uno de ellos, ese es uno de ellos, ¿no? Sí, para mí interesante, pero la crítica que se hizo es que había pocos casos, que era muy pequeño y tal. Bueno, pues ahora se ha hecho uno a nivel mundial, lo ha publicado la revista científica Peer Journal y lo ha hecho la Universidad Juárez de México. Si no me equivoco, es Christian Benhenkel, creo que es el primer firmante o el firmante, y él pensaba, o sea, él quería hacer, porque salió también un estudio publicado en Home Vaccine Education Network, el consorcio ENVED, que también hacía una correlación importante entre los casos de COVID grave y fallecimientos por COVID y la vacunación antigripal. Pero esta universidad dijo, vamos a hacer un estudio en serio, sobre todo en personas mayores de 65 años, que son los que han sufrido una enfermedad grave y mayor mortalidad, y esperaban encontrar una correlación positiva, es decir, que los vacunados de la gripe tuvieran un COVID menos grave o menos COVID, porque de hecho habían salido algunos estudios que parece que así lo indicaban, en Lombardía, en Italia y en Brasil. Entonces pensaban encontrar esa correlación positiva, es decir, pues a más vacunados, menos COVID. Pero lo que se encontraron, y así lo dicen en el preámbulo de su estudio, es que eso no era así, que estos estudios de Brasil y de Italia, y creo que también uno que se ha hecho aquí en Tarragona, están sesgados, no estaban bien recogidos los datos, y que hay una correlación innegable y matemáticamente certera de COVID en relación con la vacunación de la gripe. Eso quiere decir entonces, para que yo me entienda, que gente vacunada contra la gripe ha sido más sensible a la llegada del nuevo virus. Efectivamente, ha sido más sensible, ha sufrido una enfermedad más grave y más mortalidad. Y como digo, acabo de publicar un estudio, bueno, vamos a ver, quizás de hacer una publicación científica, pero de momento ha salido publicado porque la urgencia era para el proyecto COVID-20 de editorial Caguac Nativa, pero han querido publicarlo ya, está publicado en editorial Caguac Nativa, y que se llama La COVID-19 es un síndrome de inmunodeficiencia mediado por tóxicos y o vacunas.
En él demostramos cómo la vacuna de la gripe puede contribuir a que se produzca esta COVID grave, porque el antígeno hemaglutinina expresa una enzima que se llama nagalasa, y esta nagalasa es un depresor del sistema inmune. Concretamente funciona cuando atacando a los macrófagos. Es decir, ¿qué ocurre? Hay una proteína, una globulina en la sangre que se llama proteína transportadora de vitamina D, la BDP. Esta proteína transportadora de vitamina D, cuando el macrófago la capta, bueno, hace un cambio bioquímico, la desglicosila y se transforma en una MAF. MAF es un activador de macrófagos. Entonces potencia todo el sistema inmune en una defensa antivírica. Si no hay activación de macrófagos, el macrófago puede quedar en un perfil M2 y todo el sistema inmune virar hacia lo que se llama un perfil TH2, con los linfocitos activados, y por lo tanto va a ser un perfil proinflamatorio, pero no resolutivo de una infección vírica. Bueno, pues lo que se ha visto es que el antígeno hemaglutinina expresa esta nagalasa, que lo que hace es inactivar el factor MAF, porque la desglicosila, ya la célula no lo puede captar y desglicosilar, con lo cual no se activan los macrófagos, queda el perfil en tipo M2 y el perfil todo linfocítico y activador linfocítico en TH2, con lo que se favorece la inflamación y todo el sistema inmune se deprime y se vuelve ineficiente para luchar contra los virus. Vale, si yo lo he entendido bien y por resumir de tal forma que hasta yo lo entienda, la cuestión es que la vacuna, por así decir, lo que introduce es un descenso de la potencia del cuerpo para hacer frente a una agresión externa nueva. Vírica, para una infección Esto vírica. es interesante porque de ahí deduzco yo que usted no es una negacionista, es decir, usted no duda que exista el SARS-CoV-2. Vamos a ver, yo ni lo niego ni lo afirmo. Es decir, a mí no se me ha demostrado. No se me ha demostrado porque realmente los aislamientos víricos han sido muy por ordenador. Incluso la CDC, los CDC, reconocen que solamente se han encontrado 37 fragmentos subgenómicos del genoma del SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 tiene 30.000 nucleótidos, 37 fragmentos a menos de 200 cada uno no llegan ni a 10.000. Aquí en España yo he estado leyendo algunas de estas secuenciaciones que se han hecho con 5 fragmentos de ARN subgenómico. Entonces, claro, con 37 fragmentos de ARN subgenómico podría ser que fuera este virus, pero todos los huecos se han rellenado en base a bancos de datos, GenBank, a bancos de datos, con lo cual se hace un constructo. Para que nos entendamos, yo puedo decir, un lugar, Mancha, ayer vi, y entonces, mira, un lugar de la Mancha, el Quijote. Pero también puede ser, yo ayer vi un lugar que estaba en La Mancha donde me encontré con un amigo. Entonces, vamos a ver, yo no niego que pueda existir el SARS-CoV-2. Es más, yo creo que probablemente ha debido haber algún coronavirus, porque la gripe del año pasado ha sido una gripe de tipo coronavírico. Ahora bien, ¿el SARS-CoV-2 produce neumonía? El SARS-CoV-2, tal como nos lo han presentado, no puede entrar por vía respiratoria, porque el receptor AC2, y eso hay un estudio que han publicado los suecos, Feria Gimne, me parece que es la primera firmante, donde se demuestra que el receptor AC2, que es el que nos dicen que es el receptor del SARS-CoV-2 por donde entra, ni está en pulmón ni en vías respiratorias. Encuentran mediante anticuerpos, en algún caso, alguna poquita expresión de receptor, pero eso es por anticuerpos, que es una forma inespecífica. Mediante, por ejemplo, espectrometría de masas, que es mucho más segura, no aparece. ¿Dónde aparece? En aparato digestivo. Bueno, por supuesto en testículo, como ya sabemos, ¿no? Pero en corazón, en riñón, pero en aparato digestivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el SARS-CoV-2, en caso de estar circulando, podría transmitirse, contagiarse por vía digestiva, oral, fecal. Pero entonces, en ese caso, para que haya un contagio, el contacto tiene que ser muy próximo y conviviente. Tenemos que convivir para que haya, en fin, por vía respiratoria y por aerosoles. Si el SARS-CoV-2 está circulando, es imposible. Usted perdón. No. Iba a hacer una pregunta más para aclarar la posición capaz de casi ni de repetir una de esas palabras científicas que usted menciona, porque no soy un experto. Pero macrófago sí, ¿verdad? Macrófago. Suena como Hacienda. Sí, macrófago. Macrófago soy capaz de repetirlo. Pero vamos a ver. Ante la pregunta directa de si existe el SARS-CoV-2 o no existe el SARS-CoV-2, que es como preguntar, oiga, ¿existe un virus diferente de lo que conocíamos hasta ahora, que es capaz de producir en el mes de abril en un país como España, pero además en todos los países del mundo, o en muchos de los países del mundo que conocemos y que podemos controlar su sistema sanitario, donde se produce una endiablada suma de casos
que produce unas muertes no vistas, con unos síntomas sobre todo, con unos síntomas muy diferentes a los conocidos hasta ese momento en la gripe. Yo simplemente, como observador, si alguien me dice que no existe SARS-CoV-2, le digo, no sé si se llama SARS-CoV-2. Lo que sí digo es que a partir de un momento determinado existe algo, no sé si es un virus, es un microbio, una bacteria, no lo sé. Existe algo radicalmente diferente a lo que conocíamos, con unos síntomas y unos efectos sobre nuestra salud que yo estoy viendo todos los días en gente a la que conozco, que no eran conocidos, que nadie de ellos había pasado, que suponen algo radicalmente diferente a la gripe conocida y, por tanto, alguien me tendrá que explicar qué es eso. Aparentemente eso nace en Wuhan, se reconoce que sale de China, etcétera, etcétera. Porque si yo no parto de ese relato, yo me quedo completamente perdido. Bueno, lo puedo explicar perfectamente, ¿no? Vamos a ver. En primer lugar, la COVID-19 está grave. No es un síndrome desconocido, es un síndrome hemofagocítico. A poco que busquéis, simplemente en internet, que es un síndrome hemofagocítico, veréis todos los síntomas. ¿Qué pasa? Se estaba dando más en niños, en adultos era raro. Entonces, sí, efectivamente, no cabe ninguna duda de que en la primavera se produjo una epidemia de gripe diferente, mucho más grave, con un síndrome inflamatorio que no era corriente y que eso produjo más mortalidad. Quitando lo de los ancianos, quitando los errores que se hayan cometido, quitando los malos tratamientos, efectivamente hubo ahí un acúmulo de casos que no se explican por una gripe corriente y normal. Entonces, algo pasó. ¿Qué es lo que pasó? Pues lo que pasó, digo, lo explico ahí en el estudio que he hecho, lo que pasó es que hay una situación inmunológica deprimida y depauperada en una importante parte de la población, que es la que ha sufrido la grave, porque contagios probablemente se habría contagiado todo el mundo, si el virus circula, que yo no lo niego tampoco. Casi todos nos habremos contagiado, ¿no? Porque todos hemos tenido algún resfriado entonces, desde aquí a entonces. Pero han sufrido de forma grave los que tenían una situación inmunológica previa, depauperada y desarreglada. Por diversas cosas, no solo por las vacunas, eso también hay que decirlo, no solo por las vacunas. Ahí han influido también tóxicos, por ejemplo, las lipoxinas, que son, mejor dicho, los pesticidas, y eso recuerdo que Magdalena del Amo se le ocurrió relacionar esto con la neumonía típica aquella que hubo en los años 80 de aquel síndrome. Bueno, pues oye, dio bastante en el clavo, porque hablando con un virólogo suizo y una patóloga alemana de la Universidad de Ulm, lo que han encontrado en las personas que tenían una COVID grave ahora ya en el otoño-invierno, han encontrado, haciendo cultivos, que apenas se veían hay coronavirus ni virus, eran sobre todo bacterias y sobre todo borrelia. Y la borrelia se da en inmunosupresión. Y en la borrelia, concretamente en el Lyme, se aprecia el exceso de nagalasa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Si fuera un virus y fuera el único agente etiológico, el único agente causal, habría producido los mismos síndromes y los mismos síntomas siempre. Sí, vale, en personas susceptibles, porque no todo el mundo es igual de susceptible, pero siempre, en primavera, en verano, en otoño, en invierno, y eso no ha sido así. El acúmulo de casos con tormenta de citoquinas y enfermedad inflamatoria grave se produjo solamente entre marzo y mayo. En el verano han sido resfriados y alguna neumonía. Sí, se está produciendo y ahora. ahora. No, ahora no se está produciendo tormenta de citoquinas, ahora se están produciendo neumonías. Neumonías yo he visto bilaterales. radiografías, sí, yo he visto radiografías, neumonías bilaterales o neumonías feas o neumonías simplemente lobulares, porque he visto radiografías que me pasan mis compañeros. Entonces, no se está produciendo el mismo síndrome, pero en cualquier caso se puede volver a producir, no cabe duda, porque el sistema inmune alterado, las personas lo tuvieron y ahora lo van a tener como consecuencia, y más lo van a tener como consecuencia de la vacuna COVID. Entonces, eso se va a volver a dar y peor. Y esas son las nuevas famosas cepas anglicana, la británica, la cepa anglicana, claro. Qué buena idea. Sí, sí. Llamarlo la cepa anglicana. Albión, ¿no? Cepa anglicana. Sí, bueno, pues la británica, la sudafricana y todas estas. Claro. Pero permíteme, María José, es que si no, yo es que creo, es decir, estamos aquí dando un servicio a nuestros espectadores, claro. y en un asunto
Delicado. muy sensible, porque hay muchos de ellos que han pasado la enfermedad, Claro. hay muchos de ellos que tienen fallecidos en sus familias, supuesto. entre sus amigos, que lo han pasado muy mal. Es decir, que están viendo cosas extremadamente diferentes a lo que estábamos acostumbrados a ver en un invierno normal, en una primavera normal, en un tal, porque efectivamente los síntomas que se producen y sobre todo la explosión rapidísima a veces de la enfermedad con muertes en 3, 4 días, a veces en 2 días, es decir, cosas muy sorprendentes. Y nosotros a la pregunta de si existe el COVID o no, le decimos no lo sé, No, el estamos COVID perdidos. sí, cuidado, Julio, el Estamos COVID sí, perdidos, lo que María no, José, lo que no sabemos es porque que eso ya produzca un nos van a virus. no, pero te digo, que sinceramente te lo digo con todo el respeto y todo el cariño, nos van a desconectar. Es decir, ¿pero de qué están ustedes hablando? Es O sea, que- lo que no podemos probablemente saber es qué es eso. No, ¿Qué tipo de virus sí, es? lo sabemos. No, Tal. perdóname, Julio, lo No, sabemos. puede ser que tú lo sepas Sí, lo sabemos. Por eso queremos ayudar, lo sabemos. Es que esto no lo puede producir un virus. Pero sabemos que el COVID existe. Sí, claro, la COVID, Vale. por supuesto Es que que sí. por eso te digo, a la primera pregunta es muy importante decir, claro que existe el COVID, claro. Pero el COVID es un Ahora, síndrome, que es una sea el enfermedad, COVID, que sea claro. el COVID, de eso vamos a hablar. Yo entiendo que es mucha mejor Está mejor planteado así, para sí, mí es una esa forma, aproximación, porque si no, nuestros propios espectadores nos van a decir, oiga, ustedes de qué están desconectados de la realidad. Pero Es decir, es que- entonces, no, pues yo te Claro, entiendo lo tenemos que quieres puntualizar, decir. porque si no Bueno, seguimos sí, cayendo en el equívoco. pero partamos- Vamos a puntualizar después de la publicidad, porque si no se nos Claro. va a echar encima. Ya son las 22 horas, 12 minutos, una hora menos en Canarias, es el momento de marcharse. Antes del anuncio les recuerdo que tenemos abierta la lista de actividades del Club de Amigos del Toro para enero. Así que le relato, lunes 25 a las 7 de la tarde, Javier Villamor, que va a hablar de la COVID-19 y el gran reseteo. Sabe usted, como el Foro Económico Mundial va a publicar un libro, en fin, está en la web del Banco Santander, con lo cual, imagínese, aprovecha la situación de pandemia para proponer una reconstrucción del orden económico mundial, nada menos. Pues eso es lo que contará Villamor el lunes a las 7 de la tarde. El martes llegará Javier de la Cruz, que es, iba a decir, nuestro experto, no es el experto mundial en ERTES, ceses de actividad y demás. Nadie sabe tanto como él para contar cómo está ahora la cosa después de los nuevos acuerdos entre el gobierno y los agentes sociales. ERTES, ceses de actividad de autónomos, etcétera, etcétera, etcétera. El martes 26 a las 6 de la tarde. El miércoles tenemos paseo virtual por la Catedral de Santiago de Compostela con María del Mar Cristóbal y Beatriz Cristóbal, que hacen auténticas maravillas. Sin mascarilla. Claro, porque es virtual. Ahí estamos, por la Catedral de efectivamente. Santiago sin mascarilla. Sin mascarilla. Ya sabe usted que es todo esto en el formato de videoconferencia, en Zoom, es decir que sin mascarilla lo puede usted ver cómodamente desde su casa y tiene que apuntarse ahí, en esos teléfonos, 91-616-2464 o en el Instagram, @clubdeamigostolotv, o en el mail o en nuestra web. Hacemos una pausa muy breve y a la vuelta vamos a hablar de vacunas. Resumo la situación. La COVID-19, es decir, la enfermedad vinculada al coronavirus, que eso es lo que quiere decir el COVID, existe sin ninguna duda, es decir, negacionismo cero. ¿Qué es exactamente lo que la provoca? Sea un virus SARS-CoV-2 o sea otra cosa, o sea ese mismo virus, según las personas, por otros motivos, es lo que se puede poner en discusión. Y yo creo que es razonable ponerlo en discusión, porque cómo todos se estamos combate? viendo. ¿Y cómo se combate? Ahí es precisamente donde vamos a ir después de la publicidad. Ahora mismo. 22 horas, 16 minutos, una hora menos en Canarias, como el debate lo van a continuar mientras estaban en la publi, a ver ahora cómo repongo yo la situación. No tenemos tiempo para hacer un examen a fondo de todo, claro. Y que yo quiero hablar de vacunas, porque es una cuestión muy importante. Pero podemos resumir lo que hasta ahora hemos comentado en los siguientes pasos. Existe una enfermedad a la que se llama internacionalmente COVID-19. De hecho, COVID quiere decir eso. Disease, la D es de disease, que es enfermedad. La versión oficial Organización Mundial de la Salud es que esta enfermedad responde a un solo virus que se manifiesta de una forma enormemente plural en gente de tipo muy distinto y que se contagia a través de aerosoles a veces, porque la OMS ha ido cambiando de opción según iba pasando el tiempo, ellos iban viendo cosas. Vale. Sobre la descripción concreta del agente vírico, es sobre lo que, desde el punto de vista de María José Albarracín y otros muchos especialistas, cabe
plantear algunas dudas. Cabe plantear dudas porque ese síndrome lo puede desencadenar SARS-CoV-2, lo puede desencadenar un virus de la gripe, lo puede desencadenar un virus recombinante porque haya llegado, porque se haya escapado o por lo que sea de un laboratorio, porque haya venido contaminando algún lote de vacunas. Simplemente no hace falta un virus, ni siquiera hace falta la malevolencia de un nuevo virus que haya sido creado, sino simplemente lo que parece ser, lo que por ejemplo dijo Luc Montagnier, es que investigando para hacer una vacuna para el VIH se pudo contaminar con un péptido, el GP120, que por cierto expresa nagalasa, se pudo contaminar algún lote de vacunas, y si esto luego se recombina con virus de la gripe, lo que se va a transmitir, porque sí se contagia la gripe, se va a transmitir un virus de la gripe recombinante que en determinadas personas y en determinadas situaciones, sobre todo con obesidad, porque están muy contaminados con pesticidas, porque los pesticidas se acumulan en el tejido adiposo, varones, porque los varones, los andrógenos no favorecen la producción de MAF, ¿no?, de factores activadores de macrófagos, de proteína binding protein, es decir, de la proteína transportadora de la vitamina D. Los estrógenos, las hormonas femeninas, la favorecen muchísimo más que se produzca esta proteína. Y una serie de factores bioquímicos y fisiológicos que explicamos y que lo tenemos estudiado perfectamente, pues se va a favorecer que se produzca una COVID más o menos grave. Y en ese aspecto quiero decir que sobre todo hay que protegerse de tóxicos, de deficiencias vitamínicas y de las vacunas de la gripe que se nos están diciendo que son muy beneficiosas y que está ya demostrado que no solamente no lo son, sino que hay una correlación positiva, es decir, que a más vacunación de la gripe un COVID más grave. Entonces, eso que ya está estudiado, pero que hay que estudiarlo aún más. Yo no digo que tenga la verdad absoluta, sino que ya los investigadores que estamos colaborando hemos visto que hay muchos datos en ese sentido y que, por lo tanto, no podemos echarle la culpa solamente a un virus. Por eso yo digo, si es que da igual que haya un SARS-CoV-2 que no lo haya, porque es que cualquier virus lo puede desencadenar. Y no solamente un virus, sino incluso a veces otro tipo de situaciones tóxicas. Yo tenía un profesor que me decía, venga usted cuando quiera, cuando tenga cualquier duda, que se la ampliaré con mucho gusto. Yo espero no ampliar las dudas a nuestros espectadores. Yo le voy a describir rápidamente, si me permite nuestro director, centrar un poco tal como yo veo la jugada. Lo primero, la opinión pública en este país, a la que se le ha convencido desde todos los medios de comunicación, casi sin excepción, que la vacuna es una cosa fantástica, en más de un 60% dice, y cuando haces la encuesta por la calle te sale fijo, 7, 6 de cada 10 te dicen que ellos por ahora... Si vas a entrar en el tema vacunas, casi que no te voy a dejar, porque forma parte del desarrollo del guión, precisamente, y yo quería saltar de ahí al tema vacunas. Describo un poco la situación. Divorcio entre la opinión pública y la opinión publicada. Divorcio absoluto. Es decir, que hay un montón de medios contando unas cosas y hay un montón de gente pensando lo contrario de lo que... Pero eso se debe mucho, creo, que a que desde el principio nos han mentido. O si no nos han mentido, por lo menos nos han dicho cosas falsas que luego se han demostrado falsas. Es decir, que no sé si os acordáis que de las primeras cosas que dijo del coronavirus la OMS fue que no se transmitía de humano a humano. Sí, sí, exactamente. La primera que dijo cuando estalló en Wuhan. Entonces, se nos han dicho tantas cosas y su contraria en muy poco tiempo, que es bastante razonable que la gente tenga sus objeciones. Claro. Vamos a tratar de estructurar un poco esto, si a usted le parece bien. Vamos a ir por partes. La enfermedad que existe es innegable y basta ver cómo están los hospitales. Esto es así. Precisamente ahora estamos en España con la presión en las UCIs. Vamos a hablar de ello, pero la información objetiva es la que hay. O sea, los hechos son los que cuenta aquí Alberto Soto. Esta es la imagen de una UCI, pero no es la más dura que les podemos mostrar. Esta, la realidad que nos transmiten sus responsables. La sociedad piensa que hay recursos para todo el mundo, no lo hay. La mayoría de los pacientes están intubados. La mayoría de ellos están con ventilación mecánica o con algún otro dispositivo de oxigenoterapia o de ventilación. La tasa de ocupación de cuidados intensivos es cada vez más alta. En nuestro país hay 10 camas UCI por cada 100.000 habitantes y hay ocupadas casi 8. Pero hay autonomías que superan la media. Castilla-La Mancha, Valencia, pero también La Rioja.
Allí el porcentaje de ocupación es el más alto, roza el 87%. Desgraciadamente la situación cada vez se complica más porque no nos hemos recuperado todavía de la ola anterior. Las urgencias van en aumento, también los ingresos. La mayor subida de hospitalizados está en Andalucía. En Cataluña hay más de 1.000 pacientes COVID de la UCI. Y sin estar lejos de la tercera ola, los sanitarios ya apuntan a la cuarta. Es el cuarto brote que tenemos, no aprendemos. El perfil del paciente crítico cambia. Los pacientes que están ingresando, pues ya te digo, cada vez son más jóvenes, pero con una gravedad muy severa de la enfermedad. Y los datos no son nada favorables porque el virus está generando una mortalidad que se aproxima al 40% de la población que atendemos. Y eso es terrible. En algo coinciden todos. Estamos en una subida de los casos. Ellos buscan soluciones para atender la alta demanda sin apenas medios. Camas que eran de cuidados intermedios a transformarlas en unidades de cuidados intensivos. Esta es la sala de urgencias de La Paz, saturada. Hay hospitales que van a tener incluso que paralizar la actividad quirúrgica. Porque si los contagios siguen subiendo, los hospitales van a colapsar y ya están al límite. Bueno, esto es un drama. Yo lo que me pregunto es si existe alguna otra afección en la que el rango de mortalidad de la gente ingresada en una unidad de cuidados intensivos llega al 40%. Bueno, eso habría que ver, pero vamos a ver, ¿quién está ingresado? Es decir, por ejemplo, yo conozco Murcia, no sé cómo está Madrid, probablemente en Madrid esto sea así, pero yo conozco lo que está pasando en Murcia. En Murcia, de momento, los que están siendo ingresados, desgraciadamente, la mayoría son ancianos, muy polimedicados y polivacunados. Y además, ahora mismo no hay ningún colapso en las UCI, lo que sí hay es que donde antes se ponía 2 personas, ahora se pone 1, y que hay mucho personal sanitario en cuarentena, sobre todo después de que mucho se ha vacunado con la vacuna COVID y está dando positivo a coronavirus. Y entonces hay mucho menos, es decir, hay colapso de personal, falta personal y falta espacio porque hay que hacer un aislamiento mayor. Entonces, esas son las noticias que yo tengo. No dudo que en otros sitios, y además, más no es eso, sino que creo que esto va a seguir aumentando. Lo que me parece bastante absurdo es que se diga que es porque salimos o porque entramos, porque las personas sanas no contagian a nadie, las personas enfermas sí. Entonces, como todos los años, cuando se produce el cambio estacional, cuando se produce el cambio de la luz, cuando se empiezan a haber problemas con la melatonina, que es otro de las sustancias bioquímicas que nos protege de todo esto, de todas estas inflamaciones, pues va a producir el pico de epidemia de todo el problema de disregulación fisiológica. Yo necesito, María José, aclaración de 2 datos. Datos, claro. O sea, no especulaciones, datos. La primera, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud durante un año no ha conseguido entrar en China, en el laboratorio de Wuhan, para que antes de que las señoras de la limpieza lo limpiaran todo muy bien, ver qué rayos había pasado en Wuhan, en ese laboratorio? Y nadie ha dicho nada. Imaginaos que eso se hubiera producido en un laboratorio en Albacete. O sea, nos habían invadido hasta los de Marte para ver qué había pasado en el laboratorio. Bueno, pues durante un año ni los medios de comunicación, ni la Organización Mundial de la Salud, ni los franceses, ni los ingleses que han muerto y están muriendo como... Nadie ha abierto la boca para decirles, oiga, chinos, déjanos entrar, que eso ha salido de ahí. Han entrado hace 3 días. 3 días. Bueno, primer dato. Segundo dato. Instituto Nacional de Estadística, última actualización, 22 de enero del 2021. Fallecidos en España en el año 2015, 423.014 personas. 2016, 409.364 personas. 2017, 422.150 personas. 2018, 427.971 personas. 2019, 418.574 personas. 2020, 401.359 personas. La cifra más baja desde el año 2015. 17.000 personas menos. ¿Alguien me lo puede explicar? Luego, sin embargo, en Pregunto, EPDATA... yo no quiero molestar a nadie, ¿eh? Pero en EPDATA... ¿Alguien me lo puede explicar? Pues yo te puedo decir, mira, en Estados Unidos ha pasado lo mismo. De hecho, la Universidad Johns Hopkins publicó las cifras de los fallecidos en Estados Unidos en el año 2020 y el artículo fue retirado al cabo de las 6 horas aproximadamente de la web. Esto es un hecho objetivo, ¿eh? No es una especulación como dices en cuanto a los datos. Es decir, yo creo que ahí falta la actualización, porque ellos se cubren siempre en cuanto a los datos del INE, falta la actualización
que te vienen a decir que tardan entre 1 y 2 meses. Incluirán otras cifras. Esto es 22 de enero de 2021, sí, sí. Se llama Índice Nacional de Defunciones y es del Instituto Nacional de Estadística. Y te dirán que hasta el mes de marzo, julio, no te lo van a dar. En cualquier caso. Bien. En cualquier caso. Bien. En cualquier caso. Es evidente lo que está diciendo María José, me parece que es la explicación realmente del núcleo del asunto. Es decir, las grandes cifras de fallecimiento se están produciendo en determinados segmentos de población. Polimedicados, inmunodepresivos, etcétera. Es decir, tiene una razón de ser en sí. En cuanto a lo que hablábamos del colapso, lo fundamental es el colapso sanitario, por lo que toda esta historia salta es por el colapso sanitario. Un colapso que, por cierto, casi todos los años se produce por las fechas de diciembre, enero, febrero y tal. Ese colapso sanitario, en gran parte, lo produce la propia administración sanitaria, que dado que empiezan a aumentar las cifras, resulta que cierra centros. Y naturalmente lo que se produce es una concentración en mucho menos espacio del mismo número de gente, o si se quiere de número de gente un poquito más elevado. Mira, por ejemplo, del Colegio de Cardiólogos de España han salido cifras como que aproximadamente un 88% de la gente con afecciones cardiovasculares hay una sobremortalidad de un 88% este año. ¿Por qué? Porque no han sido atendidos. ¿Por qué no han sido atendidos? En función del colapso sanitario. Un colapso sanitario del cual en gran parte es responsable la administración sanitaria. Si eso viene a dar una cifra de entre 14 y 15.000 personas más fallecidas por razones cardiovasculares de lo que hubiera sucedido en un año normal. Pero cuidado, que estas cifras son de verano. Es posible que el número total tengamos que duplicarlo si llevamos las cifras hasta el mes de diciembre. Súmale a los que han fallecido por esas razones aquellos que no han sido atendidos con afecciones de urgencia, aquellos que padecen cáncer o enfermedades terminales varias y mucha gente que ha tenido que suspender la medicación. Me aceptarás, Fernando, que estando como estamos, con un registro de defunciones en España en cada uno de los pueblos, sumar las defunciones no creo que cueste tanto a 22 de enero. Es un imposible estadístico, Julio. Sí. Sí, no, sí, no lo voy a llevar, ya lo verás. Me dedico a eso, entre otras cosas. Pero es un imposible. No podemos saber cuánta gente ha fallecido. Tardaremos 3 meses y no tendremos el dato fijo probablemente hasta mucho tiempo después. Pedro, que nos vamos al tema de las vacunas. Abundando en lo que decía María José, pues me ha pasado un amigo estadístico que le encantan hacer gráficas, estos datos de la provincia de Madrid. Fallecidos de COVID del 1 de enero al 21 de enero, 822. El 87% tenía 70 años o más. Entonces, como decía la doctora, pues es gente, deducimos, que son polivacunados, polimedicados, gente que ya tenía unos problemas sanitarios y que probablemente, y que se me entienda lo que quiero decir, el año pasado habría muerto de gripe, de neumonía o de enfermedades similares. Ahí esto último es lo que yo creo que es más dudoso. Muchos de ellos habrían muerto de esta manera, habrían muerto, o sea, si están polimedicados y demás, pues, o sea, son organismos muy débiles que basta que les llegue cualquier virus, cualquier infección, para que los tumbe. ¿Cualquier virus? ¿Cualquier virus o esto que ha pasado? Ha sido una enfermedad más grave. O sea, la COVID-19 ha sido una enfermedad más grave que la gripe normal. En eso estamos de acuerdo. Es un síndrome TH2, es un síndrome, para que se entienda, de inmunidad deprimida. Entonces hay que buscar qué factores han favorecido esa inmunodepresión. Porque, bueno, puede haber muerto más, menos, los mismos que otros años, más que otros años, menos. Eso, a ver, a no ser que hubiera sido muchísimos más. No se justifica pandemia porque tampoco han sido tantísimos más, teniendo en cuenta la desatención, teniendo en cuenta que el sistema sanitario no ha funcionado bien, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en las residencias. Pero sí es cierto que muchos de los que han muerto de un síndrome hemofagocítico que ya existe, que lo podéis buscar, pero que no era habitual, que eso se daba solamente de forma casi genética en niños, es decir, se da en problemas de inmunodepresión en niños, y que en adultos no se había visto de esta manera tan concentrada en un espacio de tiempo tan corto. Entonces, ¿qué factores son los que han inducido una inmunodepresión mayor de lo normal en las personas mayores o en las personas obesas? En las personas jóvenes obesos, por ejemplo, que también se ve. Entonces, lo que nosotros decimos ha sido un factor inmunodepresor que venía con la vacuna de la gripe. ¿Intencional o no? No lo sé. Pero un factor inmunodepresor que venía con la vacuna de la gripe. Los pesticidas
tóxicos, y probablemente otros tóxicos ambientales, micropartículas que hay por la contaminación, micropartículas que hay por la geoingeniería y probablemente también un exceso de exposición a radiación electromagnética, que sabemos que es inmunodepresora y que produce linfopenia también, otro de los signos que se daba en la COVID-19 grave. Entonces, vamos a ver de todo esto que probablemente es multifactorial y vamos a quitarle el terror a un virus, porque en mi opinión el terror a un virus es para justificar una vacuna que yo no le puedo llamar vacuna, porque es un tratamiento génico. Vamos a la vacuna y aquí efectivamente me parece que será más sencillo recomponer la cuestión. Yo le resumo en lo que estamos. Más que nada porque como ahora está llamándose el Ministerio de Sanidad con Moncloa y con maldita.es y tal, pues esto es crecer del canal y no sé qué, Ariza al paredor. O sea, YouTube ya nos lo ha cerrado. YouTube ya nos lo ha cerrado con toda seguridad. O sea que hoy podemos decir lo que queramos. Negacionistas, no. Si el problema existe, evidentemente, y por eso nos preocupa, claro. Y tratamos de entender por qué. Y tratamos de entender por qué todas esas cosas que usted ve y que no le encajan. Pues que hay gente que lo coge y no le pasa nada, y gente que lo coge y se muere en 4 días, por ejemplo. Porque hay gente joven que lo coge y lo supera y de repente le aparece a los 2 meses un trombo en una pierna que no se le va. Y porque hay gente que lo coge y está cascado y machacado 3 meses. Ese tipo de cosas. Es que, claro, pues para ser un bicho, tiene una variedad tal, un abanico tal. De efectos tan dispares que, en fin. Bueno, y entonces llega lo de la vacuna, que se nos presenta, y esto es lo que yo querría subrayar, en realidad no como un instrumento médico para atajar algo, sino como una especie de bálsamo de fierabrás. Subrayo, y como que hay que hacer la cosa, aquí no somos antivacunas para nada. Mire usted, yo tuve meningitis con 9 años y estuve a punto de morirme. ¿Cómo no voy a ser yo partidario de las vacunas contra la meningitis, que hoy en día casi ningún niño la coge? Pues claro, pero es que esto no es ante lo que estamos. Ante lo que estamos, y aquí lo hemos ido viendo, y usted también, porque sale en todos los periódicos, es una gigantesca operación industrial comercial que ha llevado a la fabricación de diferentes compuestos, algunos propiamente vacunas, otros no, de los cuales además usted solo puede elegir uno, es decir, ninguno, el que le pongan. Bueno, y también sabemos, porque se ha ido publicando, que la administración de este compuesto ha tenido efectos secundarios inesperados, o por lo menos indeseables, de los cuales se informa solo una vez y luego se olvida la información. Y esto hay que contarlo. Esto hay que contarlo sobre todo cuando vemos al presidente del gobierno prometiéndonos la vacunación total y masiva, y a tal cual, y a innumerables portavoces políticos, con la mejor fe del mundo, yo no lo discuto, diciendo que la vacuna tiene que ser obligatoria. Así que vamos por partes. La vacuna. El otro día en la inmensa minoría, el programa de Paz, hablaban de la vacuna y vamos a recuperar este vídeo de Juanma Pérez Noya, donde nos lo exponía. Desde que llegó la pandemia a Europa, en marzo de 2020, las esperanzas de superarla se depositaron en la vacuna. Comenzó entonces una carrera por producirla que despertó las peores sospechas. Los gobiernos estaban presionando a las farmacéuticas para que acortasen los plazos de su producción, mientras éstas exigían que fuesen los estados quienes cubriesen la responsabilidad en caso de que las cosas fuesen mal. Esa carrera culminó hace unas semanas con los sucesivos anuncios de que la vacuna se había logrado. Desde entonces, la polémica no ha cesado. ¿En qué han salido las cosas mal? Las noticias al respecto han sido confusas desde el principio. En primer lugar, llama la atención el que todos los esfuerzos se hayan centrado en las vacunas en lugar de destinar una parte de ellos a conseguir un medicamento. Pese a que hay fármacos que ya inhiben con éxito la replicación del coronavirus, como el Remdesivir y el Palatrexato, no parece que nadie se lo esté tomando muy en serio. Solo la vacuna merece los esfuerzos y la atención. Por otro lado, el uso de plasma sanguíneo procedente de pacientes recuperados parece ser bastante efectivo en enfermos mayores de 65 años, que constituyen el principal grupo de riesgo. El plasma, según los investigadores, convierte el COVID-19 en un mal catarro, siempre que se administre dentro de las primeras 72 horas de la aparición de síntomas. Lo cierto es que a partir de la vacunación no han faltado casos de reacciones contrarias. Sanitarios, médicos y enfermeros han sufrido estas consecuencias, a los que han sucedido numerosos internos de residencias por toda España que habían sido vacunados hace apenas unos días y que ahora están contagiados de coronavirus. Sanidad, por su parte, ha recomendado que la vacunación del personal sanitario se lleve a cabo escalonadamente ante la posibilidad de que se produzcan efectos adversos. En Estados Unidos, la FDA ha anunciado que la vacuna de Moderna producirá, en muchos casos, efectos desagradables como dolor de cabeza muscular, vómitos, fiebre e incluso diversas inflamaciones. Los propios fabricantes de la vacuna de Moderna, por otro lado, no garantizan más de 3 meses de inmunidad.
Y Pfizer, entre tanto, advierte de que la vacuna no tendría ningún efecto si se retrasa la segunda dosis, justamente algo que está sucediendo en estos días en el Reino Unido. En muchos países los sanitarios se niegan a vacunarse. En Alemania, entre el 60 y el 70% manifiestan su preferencia por esperar a ver cómo evolucionan las cosas antes de vacunarse. Y en Nueva York, los médicos y enfermeros se han negado a ser los primeros en vacunarse. En Los Ángeles, hasta el 40% rechazan ponerse la vacuna. Las cifras del estado de Ohio son aún más llamativas. El 60% de los sanitarios ha declinado una cantidad semejante a la que se está produciendo en los principales hospitales de Texas y entre los bomberos de Nueva York. El 40% de los profesionales de la sanidad en Chicago tampoco está dispuesto a vacunarse. El discurso oficial se ve de este modo contradicho por aquellos que se encuentran en mejor posición para conocer la realidad de la vacuna. Es muy significativo, eso sí, que sus voces apenas resulten audibles entre el griterío de los medios de comunicación que ha decidido ignorarlas. La profesora Albarracín ha dedicado un largo vídeo a explicar, un largo de hora y pico, vamos, a explicar técnicamente, científicamente, sus resistencias a la vacuna y por qué, así que aquí no lo vamos a repetir, pues la puede usted internet con toda seguridad. Pero sí el resumen del resumen, es decir, una vacuna todos sabíamos lo que era, hasta hoy. Esto es otra historia. Eso es. Sí, vamos a ver, si efectivamente la COVID-19 lo produjera un virus, tendría sentido hacer una vacuna. Pero como tenemos muchas dudas de que sea un virus o al menos un solo virus o el desencadenante sea un solo virus, pues a ver, eso no tiene mucho sentido, no se va a prevenir, es que lo vamos a ver, es que no se va a prevenir, nos van a contar que es otra cepa, que es otra ola, pero no se va a prevenir. Entonces, mucho menos esto que este engendro, que esto no es una vacuna, que esto es un experimento génico. ¿Y por qué digo que es un experimento? Pues porque está en fase experimental. Si es que ha sido aprobada por la vía de emergencia, es una aprobación para uso de emergencia. Y para hacer esa aprobación para uso de emergencia se ha tenido que aprobar también por la vía de emergencia leyes que prohibían en la Unión Europea la experimentación humana con organismos genéticamente modificados. Todo eso está recurrido, hay un montón de recursos. Entonces, toda esta modificación de leyes, ¿para qué? Para hacer un experimento, porque eso está en fase experimental y al menos hasta 2 años no se van a tener resultados concluyentes. Y digo que no es una vacuna porque no es una parte del virus, sino de una secuencia que se supone que es de una proteína del virus, nos la van a meter tal cual. Por eso está dando positivo, después de la vacunación, tanta gente está dando positivo en los test COVID, porque van a detectar una secuencia de coronavirus, bueno, ya sería muy largo de explicar, exógeno o endógeno, ya sería largo de explicar. ¿Qué ocurre aquí? Pues que tenemos 2 tipos de estas vacunas génicas que son las que nos van a llegar. Bueno, hay otras, pero esas de momento parece que no se están desarrollando mucho, con virus inactivados o con antígeno vírico, ¿no? Las que sí que se están publicitando y están llegando son Pfizer y Moderna. Por cierto, fijad el nombre de Moderna, que ha surgido de la nada, es ModRNA. Ahí queda eso. Ah, mira, no lo sabía. Sí. Bueno, hombre, míralo, ModRNA. RNA, claro. Vamos a ver, entonces, estas son de ARN, la de Pfizer y la de Moderna. La de Moderna más fuerte que la de Pfizer tiene poquito y la de Moderna más. Y luego está AstraZeneca y Johnson & Johnson, que son las otras que vienen, de ADN vectorizado. Me voy a centrar en las de ARN porque son las que están. Estas de ARN nos dicen, no es posible que produzca transgénesis, no es posible porque eso no entra nunca en el ADN, porque tal. Yeah. Primera cosa, este ARN que se supone que es el del virus no es un ARN normal, porque han modificado una base, han modificado el uracilo, han modificado un nucleótido. El ARN está formado por 4 bases, adenina, guanina, citosina y uracilo. No lleva uracilo. Lleva un pseudouracilo, un metil pseudouracilo. El nucleótido es un metil pseudouridilo. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso ya es un ARN transgénico, un ARN modificado. Se han utilizado además plataformas muy diversas de distintos organismos para elaborarlo. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, cuando entre en nuestro organismo, ¿lo vamos a poder degradar? Porque, claro, muy astutamente Pfizer dice, no, es que lo hemos modificado, ese nucleótido, para que no haya tanta reacción de rechazo inmune y para que dure más en nuestras células inmunes, que son el blanco, en nuestras células, para que le dé tiempo a fabricar la proteína espiga. Hombre, no sabemos el tiempo que va a durar, porque vamos a ver ese nucleótido si tenemos enzimas para eliminarlo o si se va a quedar acumulado como un tóxico. ¿Qué ocurre con esto? Pues que las células que lo van a captar son fundamentalmente, dicen, no, bueno, se queda ahí. Vamos a ver, no, las células que lo van a captar son las células inmunes. Esto va a la sangre, entonces son las células inmunes que van a acudir ahí porque es una cosa extraña. Y estas células
sufren una regresión blástica. Es decir, estas células se retroceden para poder multiplicarse y amplificar la respuesta inmune, retroceden a estadios anteriores, en cuyo caso son muchísimo más sensibles y esto aquí les afectaría las de ADN. Podría perfectamente entrar en el genoma, de hecho va a entrar, las de ADN va a entrar en el genoma y producir una mutagénesis insercional, es decir, mover todos los nucleótidos del ADN. Pero las de ARN no van a entrar, podrían, pero es más raro. Yo digo que podrían y hay muchos investigadores que lo dicen. Pero lo que sí van a hacer seguro es recombinarse este ARN anormal con los ARN celulares y van a formar ARNs híbridos. Y estos ARN híbridos pueden ser perfectamente silenciadores de genes. Esta es una polémica muy interesante y si usted sigue este programa habitualmente sabrá que es la permanente discusión entre el doctor Burgueño y este servidor con el tema genético. Y evidentemente no solo yo, porque es una cosa bastante de sentido común, ¿no? Sobre el tema vacunas, a mí me interesan algunas cosas. Esta mañana surgía la información de que había 479 personas en Madrid que habían recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Hay un plazo, por lo visto, perfectamente estipulado, máximo para recibir la segunda dosis y estas personas han quedado ya fuera de plazo, no les han podido dar la segunda dosis. Ha salido esta mañana. Había una queja del Gobierno de Madrid, el Gobierno tal, no sé qué, unos por otros se han quedado sin su segunda dosis. Entonces, yo preguntaba, estas personas no han quedado obviamente vacunadas, puesto que hace falta la segunda dosis. Entonces, a estas personas, ¿qué les hacemos? ¿Dentro de cuánto tiempo se les puede dar esa primera dosis otra vez para que en el plazo necesario tengan la segunda dosis? Pregunta. Nadie me ha contestado. No he logrado una respuesta de eso. Segundo, ¿hay alguna razón por la que los españoles, si hay 5 vacunas en el mercado, no podamos elegir qué vacuna queremos ponernos? ¿Hay alguna razón lógica? Es decir, ¿es el Estado el que tiene que obligarnos a que ellos compran la vacuna y nadie más que ellos, y ellos deciden cuál te pones? ¿Por qué? ¿Y por qué no hay ninguna contestación a eso? ¿Por qué tampoco nadie se plantea, oiga, mire, yo es que tengo 100 euros, y si es que ahora fíjate si se pueden comprar cosas, porque las otras vacunas no necesitan menos 85 grados. Es decir, que podría una empresa farmacéutica, una farmacia de tu pueblo, podría encargar 20 dosis de la vacuna china, comprarlas y ponértelas. Pues no, no. Hay una gran operación para que solo sea esa vacuna. Bueno, van a ser las 11 menos cuarto y llevamos casi una hora hablando de este asunto. Y vamos a cambiar de tema ya, después de agradecerle a María José Albarracín Infinito que haya estado aquí para contarnos todo esto, que con toda seguridad, en fin, nos va a suponer todo género de reproches a los que estaremos contestando toda la semana que viene. Estamos encantados de que nos lo reprochen los que son incapaces de dar libertad en sus canales. ¿La convocatoria es mañana, la de esta manifestación en Madrid? Mañana va a ser por la tarde, a las 5 de la tarde. En Colón, me imagino, a todo el mundo. No, creo que es en Atocha, hacia Colón, de Atocha para un recorrido hacia Colón. Bueno. María José, es necesario que existáis, está muy bien que existáis, porque esto no puede ser. No puede ser que la gente se adhiera a una verdad absolutamente falsificada por todas partes, inaceptable racionalmente, ilógica, es decir, sin que salgan un comité de verdad de científicos a explicar las cosas bien y no tratarnos como si fuéramos auténticos rebaños. A mí me gustaría poner una muy rápidamente, si no pagas el anuncio, ya sabes. Muy bien. Ya sabéis que hace el día 20 invistieron a Biden como presidente de Estados Unidos y también sabéis que Estados Unidos, especialmente los demócratas, es decir, el partido de Biden, ha sido especialmente histérico en la cuestión del coronavirus. Sí. Sus gobernadores han impuesto medidas absolutamente draconianas, cargándose completamente el tejido comercial de sus estados, y esto ha cambiado en un día tras la investidura de Biden. Eso es lo que nos hace a todos sospechar y mosquearnos, es decir, vamos a ver, cómo la verdad sobre algo tan grave como es una pandemia puede depender de la conveniencia política. ¿Cómo dice que hay que abrir Nueva York porque esto se está hundiendo? Lo mismo la alcaldesa de Chicago. CNN ya anuncian que bueno, que ya se ha pasado el pico y esto va a menos. Es decir, ¿os parece que esto es serio? No, pero de Estados Unidos vamos a hablar un poquito más tarde.
María José Albarracín, mil gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme. Espero no haberos causado problemas. Bueno, estamos acostumbrados aquí a... Sí, ya. Pues no hace falta que te levantes. Nos vamos a la publicidad. Dentro de un instante volvemos. Vamos a ver el follón que se ha liado. El nuevo episodio del sainete vacuna en España ha sido lo del GEMAD, lo del jefe del Estado Mayor de la Defensa, que vamos a contarlo, eso y el augurio de Pedro Sánchez, que dice que España... Es que me lo tengo que leer porque... que la situación socioeconómica de España es esperanzadora. Hace falta valor. Pausa y a la vuelta lo contamos. 22 horas 49 minutos, una menos en Canarias. Bueno, hemos planteado algo que ninguna cadena de televisión ha planteado en España. Veremos qué pasa. Bueno, tengo que rectificar un dato que he dado antes para los espectadores. Me dice un espectador, los datos que ha dado don Julio no son del INE, son del Ministerio. Según el Instituto Nacional de Estadística, los fallecidos en 2020 son 499.764. Y 80 y pico mil más que el año pasado. Que son 80 y tantos mil más que el año pasado. Ahora lo decimos. Sí, sí, ya te lo digo yo. ¿Sí? Sí. Pues el año pasado fueron 418.000, pues son exactamente 81.000. 80.000. Claro. Bueno, en fin, pues esto objetivamente ha pasado, es decir, sí es evidente que estamos ante una calamidad, pero por eso es tan importante poder escuchar opiniones fundamentadas sobre lo que pueda haber sido cuando, vamos a ver, el que no sabe lo que pasa es Salvador Illa. En eso me parece que estaremos todos de acuerdo. Bueno, aquí estamos con el siguiente de las vacunas. Llega la vacuna salvadora, Pedro Sánchez desciende sobre nosotros, jeringa en mano, la jeringa redentora, y todo el mundo a vacunarse. Todos los políticos, la clase política española es como es, corre a vacunarse también, a ver si pueden arañar o no. Ya sabe usted que ahí vienen unos frascos con unas dosis. Creo que son 5 o 6, en principio se ponen 5 para sacar el culillo. Como ha dicho un técnico con gracejo andaluz, hace falta una jeringa especial. Estamos en estas historias. Y después del cese del consejero de Sanidad de Murcia, que ya es, en fin, una cosa... Hoy la historia ha sido con el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Vamos a ver la historia y luego explicamos lo que ha pasado. La vacunación del jefe de Estado Mayor de la Defensa y otros cargos militares ha acrecentado en las últimas horas la polémica sobre las personas que han recibido la primera dosis de la inyección contra el coronavirus a pesar de no ser grupos de riesgo. Y después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, haya pedido un informe al GEMAD para conocer en detalle lo sucedido, otros representantes políticos han valorado lo ocurrido, como Podemos, socio del gobierno, que ha pedido el cese del GEMAD. Hay que aplicar estrictamente los criterios de aplicación de esas vacunas a los colectivos más vulnerables y pues da la impresión que no es un colectivo vulnerable el GEMAD en estos momentos, con lo cual pues nos encontramos desgraciadamente hasta ante una situación que no debería haber ocurrido. Desde la otra parte del Ejecutivo, el PSOE no se ha pronunciado, aunque insisten en la responsabilidad a la hora de afrontar la vacunación. Que pedimos la máxima responsabilidad a todas las personas, pero en este caso a los responsables públicos, para que el plan de vacunación se lleve acorde. Es importante que haya un buen plan de vacunación. Otros grupos políticos como Compromís y Bildu sí han criticado duramente la vacunación del GEMAD. Y me parece igual de impresentable que el último alcalde o el último personaje público que se haya vacunado. Nos parece un asunto arbitrario que necesita un poco de transparencia, porque aquí parece que se ha vacunado todo el mundo que ha podido sin seguir unos criterios de sentido común y siguiendo los procedimientos que había establecido el mismo gobierno vía el Ministerio de Sanidad. Esta polémica se suma a los cargos políticos que ya se han vacunado y cuyo número conocido supera la veintena, con al menos 2 consejeros autonómicos, 11 alcaldes y 7 concejales vacunados contra el coronavirus. Bueno, todo esto es muy lamentable. Pero sobre todo por lo ridículo del asunto. Vamos a ver, ¿qué ha pasado en Defensa? Defensa tiene su propio protocolo de vacunación. Defensa, el Ejército en general, es una estructura jerárquica. Si no, imagínese usted. Y según su protocolo, primero había que vacunar a los que iban a salir en misión exterior, que ya se han vacunado todos, y después el criterio militar habitual es que tú empiezas salvaguardando o poniendo delante lo menos prescindible. Por eso empiezan desde arriba, abajo. Y en el Ejército, claro, ahora ya no hay nadie que haya pasado por allí, pero antes a todos habíamos pasado por allí y funcionan así.
Y ellos han hecho según el mismo protocolo que tenía ya la ministra de Defensa, que hoy ha dicho, he pedido un informe al GEMAT, ya se lo había mandado antes. Y precisamente el informe decía que lo iban a hacer así. Es decir, que no hay polémica real. Hay polémica real porque la clase política española está empeñada en roer la base de la farola. Y digo roer por no decir orinar, que es lo que me salía, pero me he moderado. Hasta ahora, que ya me he desmoderado. A todos nos vacunaron cuando estuvimos en el ejército. Eso el primer día además. Te pinchaban, pero es una cosa... Es una cosa muy española, pero muy como de película italiana de los 60 también, ¿no? O sea, todos corriendo ahí para vacunarse. A mí me parece muy bien, que se vacunen todos los... Yo quiero que den ejemplo, los políticos, que se vacunen, todos los altos cargos del Estado y tal. Me parece estupendo que se vacunen, dada el concepto que tengo particularmente de esta vacuna. Tú les cedes tu vacuna. Es más, si les falta una segunda dosis, yo le cedo la mía primera como... A cualquier concejal de lo pida. No, primero se la cedo yo. Bueno, en fin, aquí ayer hacíamos unas cuantas risas con la polémica política, pero de verdad, sinceramente pensamos que no merece otra cosa. ¿Por qué? Pues porque no es el problema de España en este momento cuánta gente se va a vacunar, sobre todo sabiendo lo que sabemos de la vacuna. El problema fundamental de España es otro. Y tiene mucho que ver con un señor que manda, mire usted por dónde. Y de esto, en fin, nuestra culpa, bueno, nuestra no, pero de muchos compatriotas, ¿no? Que es el que ha dicho que la situación económica, socioeconómica de España es esperanzadora. Lo escuchamos. Según los datos ahora mismo que se manejan, en torno a 800.000 empleos se pueden crear durante los próximos 3 años. Y un escenario, a mi juicio, que dibuja en el presente una tendencia al alta, prudente pero esperanzadora, que yo también quiero reivindicar. De hecho, hemos conseguido en el tercer trimestre del año alcanzar un crecimiento económico del 16,4%, muy por encima de las expectativas, después, como consecuencia de ese confinamiento que vivimos en el segundo trimestre del año, que representó una caída del PIB de en torno al 17%, ¿no? Y por otro lado estamos viendo también buenos síntomas, positivos síntomas en el mercado laboral, que nos deja 8 meses en positivo. En diciembre hemos sumado más de 26.000 afiliados y afiliadas a la Seguridad Social y seguimos por encima de los 19 millones de trabajadores y trabajadoras afiliados a la Seguridad Social. Y usted sale a la calle, mira alrededor, ve lo que hay, habla con el vecino, habla con el marido de la peluquera, habla con la peluquera misma y lo que le contan a la peluquera. ¿Y en qué país vive Pedro Sánchez? ¿En qué país vive Pedro Sánchez? Bueno, vive en el país que el otro día definía de esta manera. Vamos a verlo. Quisiera ser directo en el mensaje principal que quiero transmitirles hoy. Y es que nos ha tocado vivir momentos de gran dificultad. Y el turismo siempre es uno de los sectores más expuestos a los conflictos, a las catástrofes, a las crisis. Lo sabemos, pero me gustaría trasladarles que estoy convencido de que vamos a superar esta pandemia del COVID-19. Lo vamos a hacer además unidos. Y en ese contexto España va a ser el faro de la resurrección del turismo en todo el mundo. El faro de la resurrección. Bueno, la resurrección estaba hoy en las calles de Palma de Mallorca. Vamos a verlo. Armengol dimisión, Armengol dimisión. Manifestación monstruo de la gente de la hostelería en Palma de Mallorca. Como usted sabe, pues si la hostelería es importantísima en España, en Baleares, por razones obvias de estructura económica, lo es muchísimo más. Y hoy han ido a protestarle a la señora Armengol, como es lógico. Señora, por cierto, que no ha dimitido, a pesar de que después de haber confinado a toda su población se la encontrara de farra en un bar con personal adjunto. Bueno, es que la llevaron, dijo ella. Sí, sin querer. Que salía con unos amigos que eran todos miembros de su gobierno y acabaron en un bar por la noche. Y ella, no quiero copas, no me invitéis. O sea, son de un desahogo, tío, de verdad. Toda esta gente, es que, bueno, viendo al presidente que tenemos, o sea, las políticas que están haciendo, le están quitando a las madres que tienen una prestación miserable por cada hijo que tienen, se lo están quitando en este momento. Es una cosa verdaderamente insultante. Los autónomos cobrándonos han subido lo que no tenemos, subiendo el IVA, que están destrozando el campo con la subida del IVA, por ejemplo, del azúcar, las bebidas azucaradas. Pero qué demonios, pero este tío de verdad que es una cosa increíble, con un paro juvenil del 41%, Europa está en el 14%, el 41% de paro juvenil en España, con un paro de mayores de 55 años que es un maldito drama, subiendo los impuestos a la clase media y a la clase trabajadora y autónomos. Pero de verdad que este tío, si hubiera aquí justicia, había que sentarle ante un tribunal. Bueno, no voy a seguir, tío, pero es que es indignante
que salga este tío con la cara esta que tiene, la carencia de vergüenza que tiene, diciendo que ve el panorama con optimismo. Joder, será el suyo. Bueno, Fernando, sí, claro, pero aquí lo lamentable, lo tremendo, lo que a mí me lleva a pensar que este país no tiene solución, es que en todas las encuestas el PSOE sale otra vez como partido más votado. Aquí hay que empezar a decir que aquí los culpables de lo que está pasando son los 6 millones de personas que siguen votando al PSOE, pase lo que pase, les haga lo que les haga el PSOE. A ellos, a sus familias, a sus vecinos, a sus clientes, da igual, no sé, parece que están enchufados al Estado y cobran la paguita para luego hacer pedidos por Amazon. Bueno, como Europa les va a pedir ahora la bajada, no ya la congelación, sino la bajada de las pensiones. Les va a dar igual, Fernando, le echarán la culpa al fascismo. Yo, explicadme, yo también intento, no sé, es que soy un tipo muy raro. Sí, es verdad, ¿eh? 8 de la mañana, sí, es verdad, ¿para qué lo voy a negar? Raro para bien, modestamente. 8 de la mañana, Metro de Madrid. No podéis entrar en un vagón. Sí, atestado. Así es. Bueno, no me quiero acercar para no pegarte nada. Pero vas así con la gente, ¿vale? Sales del vagón y ahora no vas a poder entrar en un bar porque vas a estar a 1,5 metros del otro en el bar, y no vas a poder tomarte ahí un café porque se lo tienen que cerrar, porque sí, porque les sale, y además a las 9 de la noche en Madrid ya tampoco van a dar cenas los restaurantes porque a las 10 tienes que estar en casa. Vas al aeropuerto, estás a 2 metros de la gente, es más, no solamente estás a 2 metros, como te acerques a menos de 2,5 metros, la señora de al lado te mira con muy mala cara, no y se me acerque. Luego la tienes aquí en el avión durante 2 horas pegando codo con el codo, porque encima los aviones cada vez son más pequeños, los aeropuertos más grandes, tienes que caminar. Cuando la gente tiene 70 años de media, resulta que hay que hacer 2,5 kilómetros para llegar, y tienes que pasar por Carolina Herrera, por Versace, por Gucci, por el Duty Free Shop, tal. Claro, todo el mundo en carritos, ya el aeropuerto lleno de sillas de ruedas. Oye, pero alguien pues, se puede poner a pensar a alguien. O sea, la solución es cerrar los restaurantes y los bares. O sea, y luego en el avión vas así. Y en el metro por la mañana, antes de ir al bar, vas así. Explíqueme, por favor, que salga alguien y me diga por qué. No puede. Y si los espectadores lo saben, porque que nos lo digan. Es que pensado está, Julio. Es que tú crees que no hay un propósito deliberado de destruir el pequeño y mediano comercio, la pequeña y mediana empresa, porque si no, sería para pensar que, perdón, pero es que han abierto las puertas del Cotolengo y los han metido en la Moncloa. Pensaba que el Gobierno de Madrid tenía más luces que eso. No, pero el Gobierno de Madrid está lo que está. ¿Qué hizo Ayuso en verano cuando se negó, razonablemente, y además lo hizo público, se negó a poner el bozal a los madrileños? Dijo, no tiene sentido porque la mayor parte de los contagios, se producen en el ámbito familiar. Como ustedes no nos ponemos la mascarilla en el ámbito familiar, ¿para qué? Bueno, 3-4 días después, no pasó más tiempo, ordenó la obligatoriedad del bozal. ¿Por qué? Porque esto es política. Si es que no tiene nada que ver con la salud, esto es política. Y en cuanto Feijóo comienza, que es siempre el primero, que comienza con la carrera en la dirección de la corrección política, todos los demás le siguen como un corderillo, porque no se quieren quedar al margen. Imagínate tú que Madrid, que por su condición de gran urbe, lógicamente, arroja unas cifras peor que los demás. La matan a Ayuso, y Ayuso, que no es tonta del todo, pues lo que hace es alinearse con los demás y dice, bueno, por lo menos que los palos, si me los dan a mí, que se los den a todos. Son medidas de tipo político. Todo esto es una gigantesca mentira que está basada en 3 o 4 cositas que todo el mundo ha aceptado como reales y verdaderas. Hablábamos hace un momento con María José y la gente al final no se atreve a decirlo en público, pero es verdad. Es una gran estafa montada sobre la mentira de las PCRs. Es una gran estafa. Las utilizan para hinchar el pico, para bajarlo, para tal. No conocemos las cifras, en cambio, de los hospitales. Hoy estaba viendo un reportaje de una de las televisiones públicas españolas donde el responsable de la cuestión no quería dar ninguna cifra. Decía, no, yo de cifras no hablo. Solo hablaba de conceptos genéricos, de colapsos, de no sé qué, tal y cual, y todas estas cosas. Y la verdad es que esto está montado sobre una gigantesca mentira que pueden utilizar los políticos a conveniencia. Lo están haciendo. Y tendremos picos cada vez que quieran. Los picos dependen de las PCRs que hagan. Hablando de mentiras, vamos a irnos a los Estados Unidos. Antes, saca el libro Barbadillo. Y nos quedamos allí, Si vamos a los Estados Unidos... No, calla. Depende de dónde, depende de dónde. Barbadillo, a ver, le recuerdo a usted, cuando empezó toda esta historia norteamericana, Homo Legens sacó un libro.